Hola amigos, soy Tere Rosales y hoy en Interview seguimos con una secuencia de entrevistas súper interesantes sobre temas de actualidad, de emprendedores, profesionales, negocios y actividades en todos los ámbitos. Hoy tengo el placer de tener como invitada a Noelia Rodríguez Núñez. ¿Quién es ella? Ella es directora psicóloga del Centro de Psicología NODA, ubicado en Torrejón de Ardoz, en Madrid. Y ella, tras 5 años trabajando como psicóloga en otros centros, pues decidió emprender y crear su propio centro de psicología y actualmente ofrece sesiones para adultos, para niños, para adolescentes y se destaca también por realizar terapia en idioma inglés para adultos. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy hablamos de un tema que afecta a millones de personas cada vez más y está presente en nuestra vida diaria, que es la ansiedad. ¿Qué provoca? ¿Cómo reconocerla? Y sobre todo, ¿por qué es tan importante empezar a hablar de ella sin tabúes? Comenzamos. Bienvenida, Noelia. Gracias por estar con nosotros en Interview. Hola, Teresa. Muchas gracias a vosotros por tenerme aquí hoy. Gracias a ti, Noelia. Cuéntame, Noelia, vamos a hablar un poco de todo, sobre todo de este tema, de la ansiedad, que tanto nos interesa. ¿Qué es la ansiedad? Empecemos por ahí, para que los que no sepan qué es, pues empiecen a conocerla también. Eso es, ¿no? Teresa, que en muchas ocasiones pues no hay mucha información acerca de ello, se desconocen los síntomas o qué es realmente. Y bueno, la ansiedad es una emoción, es una respuesta adaptativa que tiene el organismo, ¿no? Realmente es una respuesta que se activa para luchar o huir ante un peligro o una amenaza real, ¿no? Si por ejemplo, estamos en la carretera y tenemos el peligro de que un coche pueda atropellarnos, necesitamos correr, ¿no? Salvarnos, porque está en riesgo nuestra supervivencia. Entonces, es una respuesta totalmente adaptativa. ¿Qué sucede? Que en ocasiones hay ciertas situaciones que interpretamos como amenazantes y que hacen que esa respuesta sea todo lo contrario, sea desadaptativa, nos afecte a nivel personal y haga que empiece a interferir en nuestro día a día y en nuestra vida diaria. Entonces sí que es fundamental entender que la ansiedad es una respuesta del organismo que tiene síntomas a nivel psicológico y a nivel físico, ¿vale? De hecho, pues, hay muchos síntomas como son las taquicardias, el hormigueo. Eso te iba a preguntar, ¿qué síntomas se pueden tener? Eso es, pues hay muchos síntomas, depende también de cada persona, que se manifiesta de una manera diferente en unos individuos y en otros, pero algunos de los que son más comunes son esas taquicardias o palpitaciones, la sensación de ahogo, la presión o el dolor en el pecho, la falta de aire. Eso lo he escuchado mucho. Eso es, la presión. La presión en el pecho. De hecho, hay personas que cuando sufren estos síntomas les dan mucho miedo. Los síntomas normalmente dan mucho miedo porque creemos o consideramos que algo muy grave nos está pasando. Puede aparecer incluso a veces, sobre todo en las crisis de pánico, se da ese temor a morir, por ejemplo. Y bueno, en las crisis de ansiedad, ¿vale? Lo que sucede es que puede haber también miedo a los síntomas porque creemos que nos está ocurriendo algo. Es muy habitual pensar que nos puede estar dando un ataque al corazón, cuando realmente no es así. Porque las taquicardias, el hormigueo, por ejemplo, el entumecimiento de algunas extremidades, la dificultad para concentrarnos, para realizar tareas en ese momento, son síntomas de ansiedad y evidentemente son muy desagradables y es normal poder llegar a pensar eso, pero no hay que tener miedo a los síntomas, porque realmente también son síntomas que forman parte de esa respuesta de la ansiedad. Y la ansiedad es, como comentaba antes, una respuesta de lucha o huida. Es normal que se activen esos síntomas porque hay un peligro ante nosotros. ¿Qué ocurre? Que cuando interpretamos un peligro que no es realmente un peligro, que no atenta contra nuestra vida, es cuando es importante atender a lo que está sucediendo, porque ya no es una ansiedad adaptativa, sino que nos está perjudicando. Por ejemplo, yo puedo considerar
como una persona tiene una crisis de pánico, ¿se puede decir que tiene un trastorno de ansiedad o no? ¿O qué es lo que sería una crisis de pánico? Bueno, hay ciertas diferencias. Principalmente hay una diferencia entre la crisis de pánico y la crisis de ansiedad. El pánico es una respuesta súbita ante un miedo que percibimos, ante algo que nos produce mucho miedo y tiene, digamos, su punto más álgido en pocos minutos y en ocasiones no hay un desencadenante claro, ¿vale? No hay un desencadenante concreto ante ello. En cambio, la crisis de ansiedad, el aumento del malestar es más progresivo y sí que está relacionado con preocupaciones, con un estrés prolongado en el tiempo, con anticipación de situaciones que nos generan ansiedad, ¿vale? Entonces, digamos que dentro de los trastornos de ansiedad se incluye también el trastorno de pánico, ¿vale? Pero el tener una crisis de pánico no implica necesariamente padecer un trastorno de ansiedad. Tener ansiedad. Claro. Ah, ok. Eso es. Es importante saber diferenciarlo. Claro, es diferente la crisis de pánico a la crisis de ansiedad. La crisis de pánico se desencadena muy rápidamente y en cuestión de minutos pues termina también, ¿no? Y a veces lo que te comentaba Teresa, que no hay un desencadenante claro. En cambio, en la crisis de ansiedad ese aumento del malestar es más progresivo y está mucho más relacionado con preocupaciones, con una anticipación que hacemos de las situaciones. Por eso es diferente, pero es cierto que los trastornos de pánico son trastornos de ansiedad, ¿vale? Lo que ocurre es que los trastornos de ansiedad engloban otro tipo de trastornos, pues como por ejemplo las fobias, ¿no? Un trastorno de ansiedad generalizada. Entonces hay ciertas diferencias y es importante, ¿no? entenderlas para identificar. Como por ejemplo, yo que soy una persona, imagínate, yo o cualquier persona que no entiende mucho términos de psicología y que estamos intentando aquí en este programa que todos entiendan de qué se trata. Lo estás explicando muy bien, pero por ejemplo, yo soy una persona que de repente pues empiezo a tener estas palpitaciones en el pecho, pero no es muy cotidiano. De repente pues me empieza a dar así todos los síntomas que me estás comentando. ¿Es necesario ir al psicólogo o esto se va a ir regulando poco a poco? O sea, yo sé que tú eres psicóloga y me vas a decir sí, hay que ir al psicólogo, pero esto se puede ir mejorando con el tiempo o va a ir empeorando con el tiempo. Bueno, es muy importante primeramente identificar desde hace cuánto tiempo se están produciendo esos síntomas, ¿no? Porque es verdad que pues es diferente que sea algo de manera puntual, ¿vale? Porque claro, todos sentimos ansiedad en un momento dado, ¿no? A lo largo de nuestras vidas probablemente hayamos sentido ansiedad, pues por ejemplo, imaginaros un estudiante ante un examen o una persona en su trabajo que tenga que realizar una exposición delante de un público, ¿no? Esa respuesta se va a dar y es adaptativa. ¿Por qué es adaptativa? Porque nos permite afrontar la situación, enfrentarnos a ella. ¿Qué sucede? Sí, como pasar esa barrera del miedo, ¿no? Es también como miedo, implica miedo, eso es, cierto miedo. A lo desconocido, a qué va a pasar. Ay, eso es, Teresa. Sobre todo, consiste en poder entender cuando esa ansiedad se mantiene mucho en el tiempo, es decir, cuando los síntomas permanecen en el tiempo. Porque en estos ejemplos que te he puesto, como por ejemplo pues ante un examen, esa ansiedad desaparece una vez uno realiza el examen, no se mantiene en el tiempo. Puntual. Claro, eso es, ¿no? No estoy a lo mejor comiendo al día siguiente y de repente aparecen esos síntomas. Entonces es muy importante que cuando empiezan a interferir en nuestro día a día, por ejemplo, empezamos a sentirnos más irritados, más cansados, tenemos dificultades a la hora de concentrarnos, a la hora de realizar nuestras tareas cotidianas. También a nivel laboral, por ejemplo, en nuestro trabajo, en nuestros estudios, sentimos que no somos capaces de afrontarlo de la misma manera que antes lo hacíamos. También puede haber problemas o dificultades en el sueño.
incluso en la alimentación. ¿De acuerdo? Entonces, cuando empieza a suceder eso, es importante poder acudir a un profesional para que valore nuestro caso de forma individual y determine lo que está sucediendo. Es decir, cuando interfiere necesariamente en nuestro día a día. También puede ocurrir que empiece a afectar en nuestras relaciones personales, con familiares, con amigos, con conocidos. Cuando sentimos que empezamos a dejar de hacer ciertas cosas también, ¿no? Actividades que nos resultaban agradables, empezamos a evitarlas. O empezamos a evitar estar con ciertas personas, ciertas situaciones, porque también nos producen miedo esos síntomas. Entonces, es fundamental en esos momentos acudir a un profesional, principalmente cuando se mantienen en el tiempo, porque es señal de que probablemente no hemos conseguido encontrar las estrategias y las herramientas que nos ayuden a gestionar esa situación. Por nosotros mismos. Eso es. Entonces es muy importante, Teresa, eso. Entendido totalmente. Cuando ya vemos que son síntomas que afectan en nuestra cotidianidad, en nuestra vida diaria, es cuando tenemos que recurrir ya y darnos cuenta que algo está fallando, que ya por nosotros mismos, nuestros recursos propios no sirven y tenemos que acudir a un especialista. ¿Por qué tú recomendarías ir? O sea, ya evidentemente porque le vas a dar herramientas, pero ¿por qué más? ¿Qué otras opciones le puedes dar a ese paciente, a ese posible paciente? Bueno, es cierto que habitualmente las personas acuden al psicólogo porque identifican un problema que necesitan resolver. Y es cierto que en ocasiones también creemos que podemos hacer frente a ciertas problemáticas o que creemos estar bien y a veces no lo estamos, o no estamos tan bien, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que cuando uno va a terapia, no solamente descubre que puede tener un problema, por ejemplo, de ansiedad, sino que quizás también hay otros aspectos de su vida que están interfiriendo de manera negativa y no estamos percibiéndolo, no nos estamos dando cuenta, o ciertos factores, ¿no?, que están agravando esa ansiedad. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando esos síntomas se repiten en el tiempo, necesitamos entender qué es lo que está ocurriendo, cuál es el desencadenante que nos está llevando a eso, porque puede ser que esa ansiedad se dispare más en determinados momentos, pero quizás en otros momentos no está tan presente y creemos estar bien, ¿no? Pero de repente vuelve a suceder. Entonces, cuando esas crisis se mantienen en el tiempo, aunque no sean todos los días, es una señal de que algo está sucediendo, algo no estamos sabiendo gestionar. Y como te decía antes, Teresa, que al final acudir a un profesional, en este caso de la psicología, considero que nos ayuda a todos, ¿no? Porque nos permite sentirnos mejor con nosotros mismos. Normalmente, evidentemente, ¿no?, al final como profesionales ayudamos a gestionar y a tratar todas esas problemáticas que pueden aparecer en la vida de las personas, pero el tratamiento psicológico también ayuda a mejorar el bienestar emocional de las personas, ayuda a que uno se sienta incluso mejor consigo mismo, porque le permite conocerse mejor. Y básicamente, por ejemplo, una terapia, para que todos conozcamos cómo funciona, una terapia es un one-to-one, ¿no? O sea, estás tú, está el paciente, un poco hablan del tema, pero también entiendo que habrá algún tipo de ejercicios, algún tipo de dinámica que tú hagas con esos pacientes, sobre todo aquellos que van con el tema de la ansiedad. ¿Hay algún ejercicio, alguna dinámica que nosotros podamos hacer si vemos que sufrimos algún cuadro de ansiedad en un momento puntual? Ya tenemos claro que si es algo puntual, tal vez se pueda solucionar, tal como por ejemplo te vas a presentar un examen, tienes una entrevista laboral, tienes una situación puntual en ese momento. Pero si ya es prolongado en el tiempo, evidentemente ya tenemos que recurrir a un psicólogo y a un especialista, ya lo tenemos súper claro. Pero ¿hay alguna herramienta que podamos usar en casa para mejorar o bajar o regularnos si tenemos esa ansiedad puntual? Sí, Teresa, hay ciertas cosas que nosotros podemos hacer en casa para ayudar a disminuir los síntomas de ansiedad. Entonces,
En casa, por ejemplo, pues es muy importante prestar esa atención plena a actividades del día a día, como por ejemplo cuando comemos, cuando nos aseamos, cuando incluso conducimos, por ejemplo, cuando estamos pues leyendo, viendo una película. Es muy importante focalizar nuestra atención en ello, porque eso también va a permitir reducir los niveles de ansiedad. En muchas ocasiones estamos haciendo alguna de esas tareas y estamos rumiando, es decir, dándole muchas vueltas a pensamientos más negativos, a preocupaciones, anticipando cosas que creemos que van a suceder. O sea, es decir, no estamos centrados en eso. Aunque estemos haciendo eso, estamos pensando en otra cosa. Eso es, y es fundamental. Y eso es algo que podemos hacer en casa, como te comento, con esas actividades del día a día. Luego también es cierto que actividades, pues, como por ejemplo la lectura, escuchar música, escribir, dibujar, realizar manualidades. Algo que nos guste. Eso es, una actividad que nos guste, que podamos hacer en casa, que tengamos más accesible, también nos va a permitir reducir esa ansiedad, ¿no? Esos síntomas. Luego también, bueno, es cierto que realizar respiraciones profundas nos puede ayudar en un primer momento. Evidentemente, luego hay otras técnicas que se realizan en sesión, pero ser conscientes de cómo respiramos, es decir, parar y atender a nuestra respiración, a las sensaciones corporales, también nos va a ayudar a poder desconectar un poco de esos síntomas que se están dando en el momento. Que lo que me decías de la respiración consciente, ¿no? A ver, yo no sé si esté bien o no, pero hay una que, por ejemplo, de repente, pues si yo estoy, no en un tema de ansiedad, pero estoy un poco nerviosa o lo que sea, pues no sé si está bien, pero tú dime si está bien o no, tú eres el especialista. Pero yo, por ejemplo, lo que hago es respirar, o sea, inspirar en 4, 1, 2, 3, 4, y expirar en 8, 1, 2, 3, 4, o sea, y no sé si eso está bien. Sí, está bien. En un primer momento podemos utilizarlo como una estrategia para focalizar en la respiración y ayudar a que las sensaciones tan desagradables disminuyan. ¿Vale, Teresa? Entonces, sí que es cierto, ¿vale?, que lo ideal es hacer una respiración diafragmática, es decir, permitir que el oxígeno baje hasta la parte baja de los pulmones, es decir, pues como respiran los bebés, ¿no?, que al final hinchan la tripita y hacen una respiración completa. Eso es lo ideal, pero requiere entrenamiento y es muy importante que sea un profesional quien dirija ese tipo de respiración consciente. Pero podemos realizar esa respiración, por ejemplo, que has comentado, para ser mucho más consciente. Sí, respiración consciente puede servir. Eso es. Luego también es muy importante, Teresa, el autocuidado. A veces se nos olvida que es muy importante que descansemos bien, ¿no?, el sueño, que nos alimentemos de una manera lo más equilibrada posible, porque el autocuidado es fundamental para intentar evitar que esos síntomas puedan aparecer, ¿vale? También el cuidarnos a nosotros mismos en el día a día es muy importante. Sí, que a lo mejor pues no le damos la importancia que merece hacer ejercicio, alimentarnos bien, dormir bien, el sueño, ¿no? La salud, o sea, se llama, creo que higiene del sueño, que lo he leído, que es como dormir bien las horas que tienes que dormir, porque si no te levantas muy cansado, tu cuerpo no descansa, tu mente no descansa. Entonces al final, pues eso también influye mucho, creo yo. Eso es fundamental, mantener ese autocuidado en la medida de lo posible en nuestro día a día para intentar también manejar esos síntomas que puedan llegar a aparecer en un momento dado. ¿A quiénes afecta más la ansiedad? ¿A las mujeres o a los hombres? ¿O a los dos en igual medida? Normalmente afecta más a las mujeres. Hay mayor prevalencia en las mujeres, sí. Ay, por Dios, lo que nos toca. Sí, también nos toca eso. También. Aparte de ser mamás, tal, la regla, o sea, también la ansiedad, ¿vale? Eso es, también es más prevalente. También se está viendo un aumento en los jóvenes en la actualidad, que también está siendo bastante predominante en ellos también actualmente.
Vale, perfecto. Y ahora, Noelia, nos encantaría conocer un poco más de ti. Hemos hablado ya un poco de la ansiedad, un poco para tener un conocimiento general. Hemos visto que hay algunos ejercicios que podemos hacer en casa. Y ahora queremos conocer un poquito más de ti. Cuéntanos por qué te dedicaste, o por qué te dedicas más bien a esta profesión, y cuándo, o sea, cómo fue que decidiste hacerlo. Bueno, pues es cierto que desde bien pequeña siempre me ha gustado ayudar a la gente y siempre me he querido dedicar a algo relacionado con la salud y orientado a poder ayudar a otras personas a mejorar sus vidas. Y la psicología me llamó siempre mucho la atención cuando estaba estudiando, y bueno, precisamente por ello decidí iniciarme en realizar el grado en psicología, y la verdad es que durante la carrera me fascinó, y cuando empecé a trabajar, ¿no?, con pacientes, fue algo que me encantó, y decidí que ese era mi camino, que tenía que ayudar a otras personas a intentar a mejorar su calidad de vida y a que vivieran más tranquilas y al final estar mejor, ¿no?, con ellas mismas y en su día a día. Y cuéntame un poquito más de ti. ¿Cómo fue que decidiste arriesgarte? Estás en Torrejón de Ardoz, estás en Madrid. ¿Cómo fue que decidiste, bueno, me voy a poner mi propia consulta? Sé que, que es difícil, ¿no? Entiendo, y arriesgado también dar ese brinco, ese salto, a estar ya por tu cuenta. Bueno, lo decidí principalmente porque yo llevaba ya años trabajando en otros centros y estaba muy ilusionada por poder abrir un centro propio en el que yo pudiera dar un servicio cercano, familiar, ya no solo como profesional, como había estado haciendo previamente en otros centros, sino también con mi propio centro, poder transmitir todo eso a otras personas. Y la verdad es que tenía muchas ganas de poder hacerlo por mí misma, ¿no?, ofrecer ese servicio a otros. Entonces, la verdad es que estoy muy ilusionada con este proyecto. A todas las personas que, bueno, en algún momento de sus vidas se planteen el querer intentar, ¿no?, emprender o iniciar, les animo a ello. Es verdad que es complicado, no voy a mentir, el proceso no es sencillo, no es fácil, pero es importante intentarlo, por lo que te comentaba, porque uno no sabe, las cosas a veces pueden salir mejor o peor, a veces tomamos decisiones más adecuadas o menos adecuadas, pero no lo sabemos hasta que pasa un tiempo y lo comprobamos. En 3 palabras, ¿qué significa NODA para ti? En 3 palabras. Bueno, NODA para mí significa transformación, libertad y cercanía. Muy bien, maravilloso. Si alguien está interesado, ¿cómo te puede contactar? Pues Teresa, nos pueden contactar por teléfono, ¿vale?, al 601-518-317, o mediante Instagram también pueden contactarnos, ¿vale? El Instagram es noda_psicología. Genial, genial, Noelia. Muchas gracias por estar con nosotros en Interview, gracias por estar con nosotros en Macro Digital Televisión. Y nada, esperamos verte en una próxima ocasión y gracias por despejar todas nuestras dudas. Muchas gracias a vosotros, Teresa, por tenerme aquí hoy. Gracias. Gracias a ti. Un abrazo grande. Un abrazo, Teresa. Hasta luego. Adiós.